Hans Christian Andersen, El soldadito de plomo. Audiocuento en español, adaptado para niveles A2, B1. Había una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos porque habían nacido de una vieja cuchara de plomo. Llevaban un fusil al hombro, y el uniforme rojo y azul les sentaba a todos bastante bien. La primera frase que oyeron en este mundo cuando abrieron la caja donde estaban fue «¡Soldaditos de plomo!». El grito lo hizo un niño, que aplaudía con toda su fuerza. Esta caja con soldados se la recibió como un regalo de cumpleaños. Inmediatamente se puso a alinearlos sobre la mesa. Todos los soldados se parecían entre sí, solo uno de ellos era diferente a los demás, porque no tenía una pierna. Cuando fabricaban a estos soldados se había acabado el plomo, y el último quedó cojo. Estaba perfectamente sobre su única pierna, lo mismo que otros sobre las dos, y precisamente de él vamos a contar nuestra maravillosa historia. En la mesa donde estaban alineados los soldaditos, había otros muchos juguetes, pero lo que más llamaba la atención era un espléndido castillo de cartón. Por las ventanas podían verse los salones. En la parte exterior, unos arbolitos rodeaban un espejo, que representaba el lago, en donde nadaban y se reflejaban bellos cisnes de cera. En conjunto era una maravilla, pero lo más hermoso de todo era una señorita, que estaba en pie en la puerta del castillo. Era también de cartón, pero llevaba un traje blanco de bailarina y una cinta azul en torno a su cuello. La señorita tenía los dos brazos hacia arriba, porque era bailarina, y elevaba tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía verla, y creyó que era coja como él. «Esta señorita sería una buena esposa para mí», se dijo, «pero debe de ser de alta sociedad, porque vive en un castillo, mientras que yo no tengo más que una caja de cartón que nos pertenece a 25, y ese no es un buen lugar para una dama. De todas formas, es necesario que haga amistad con ella». Y así empezó a observar a la delicada damita, que continuaba sobre una pierna sin perder el equilibrio. Cuando llegó la noche, los otros soldaditos de plomo se metieron en la caja, y los habitantes de la casa se fueron a dormir. Entonces los juguetes se pusieron a jugar, es decir, a recibir visitas, a pelearse y a bailar. Los soldados de plomo hacían mucho ruido en la caja porque querían divertirse también, pero no podían abrir la caja. El cascanueces empezó a hacer movimientos y los trozos de tiza se divertían pintando tonterías en la pizarra. Montaron tanto ruido que el canario se despertó y se puso a cantar. Los dos únicos juguetes que no participaron en la alegre actividad fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella estaba inmóvil sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire, y él no estaba menos firme sobre su única pierna, y ni un solo instante apartó los ojos de su adorable dama. Cuando el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche, ¡clac!, se abrió la caja de rapé. No contenía ni una mota de tabaco, sino un muñequito negro. Era un juguete de broma. «Soldadito de plomo», dijo el muñequito, «¿quieres apartar los ojos de la bailarina?». Pero el soldadito hizo como que no le había oído. «Bueno, espera a la mañana y ya verás», añadió el muñequito. Cuando al día siguiente vinieron los niños, vieron que el soldadito de plomo estaba en la ventana y ¡ah! No se sabe de quién era la culpa,
del muñequito o de la corriente de aire, pero el caso es que la ventana se abrió de repente y el soldadito cayó de cabeza desde la altura de un tercer piso. Fue un viaje terriblemente rápido. Quedó clavado en el suelo, con la pierna para arriba y con el fusil verticalmente en el suelo. La criada y el niño bajaron rápidamente a buscarlo, pero no lo encontraron abajo. Si el soldadito hubiera gritado «¡Estoy aquí!», lo hubieran visto, pero él no gritó, porque estaba de uniforme. Empezó a llover torrencialmente, lo que fue un problema muy grave. Cuando acabó la lluvia, se le acercaron dos chicos de la calle. «¡Mira!», exclamó uno, «es un soldadito de plomo. Vamos a hacer que navegue». Hicieron un barco con un periódico, colocaron al soldadito en el centro y lo echaron en un pequeño río que se produjo después de la lluvia. Los niños corrían al lado del barco y aplaudían como locos. ¡Dios santo! ¡Qué olas tenía este río y qué corriente! Es verdad que había llovido a cántaros. El barco de papel se balanceaba, subía, bajaba y a veces viraba con tanta rapidez que el soldadito sentía golpes de su corazón. Pero continuaba firme, recto, mirando hacia adelante, fusil al hombro. De repente el barco penetró en un túnel tan oscuro que le recordaba su caja de cartón. «¿A dónde iré a parar?», se preguntó. «Si al menos estuviese la hermosa dama conmigo, no me importaría nada estar a oscuras». En ese instante apareció una enorme rata que vivía bajo el túnel del río. «¿Tienes pasaporte?», le preguntó la rata. «Enséñame tu pasaporte». El soldadito de plomo no respondió y apretó aún con más fuerza su fusil. El barco pasó rápidamente y la rata lo siguió. «¡Detenedlo! ¡Detenedlo!», gritaba. «¡No ha pagado aduana! ¡No ha enseñado el pasaporte!». Pero la corriente era cada vez más fuerte y el soldadito de plomo podía ver ya la luz delante de él, en el lugar en donde acababa el túnel. Solo oyó un espantoso ruido capaz de poner los pelos de punta al más valiente. Y no era de extrañar, porque en el lugar donde terminaba el túnel, el río se dirigía hacia un gran canal. Era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros una cascada. Estaba tan cerca ya que no pudo detenerse y el barco se dirigió rápidamente en el canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan valiente como le fue posible y nadie podía haber dicho que no tenía miedo. El barco dio 2 o 3 vueltas y se llenó de agua hasta los bordes. Era inminente la catástrofe. El soldadito de plomo estaba con el agua al cuello y el barquito se llenaba de agua cada vez más. El papel se deshacía. El agua ocultó la cabeza del soldado. Y pensó en la linda bailarina a la que no vería más. A los oídos del soldadito llegó la canción. «Peligro, peligro, soldado, vas a morir». Al fin se deshizo la nave de papel y el soldado se hundió. Y un gran pez se lo tragó. Vaya oscuridad que había allá adentro. Era aún peor que el túnel y además mucho más estrecho. Pero el soldadito de plomo era muy valiente. Durante todo el trayecto estaba con su fusil al hombro. El pez empezó a moverse de una forma desordenada y al final se quedó inmóvil. El soldadito vio luz. Alguien gritaba: «¡Un soldadito de plomo!». Al pez lo habían pescado
llevado al mercado, vendido y transportado a la cocina, donde la cocinera lo había abierto con un cuchillo. Cogió entre sus dedos al soldadito y lo llevó al salón, donde todo el mundo tenía muchas ganas de ver a un hombre tan notable, que había viajado dentro del estómago de un pescado. Pero el soldadito no estaba orgulloso de ello. Lo pusieron sobre la mesa y... hay que ver lo que ocurre en este mundo. Estaba de nuevo en el mismo salón de donde había caído a la calle, y vio a los mismos niños y a los mismos juguetes que estaban sobre la mesa. Volvió a observar el magnífico castillo con la preciosa bailarina. Aún estaba sobre la punta del pie y tan firme como él. El soldadito de plomo se impresionó tanto que estuvo a punto de llorar. Pero esto no era adecuado. La miró, y ella le devolvió la mirada, pero no se dijeron nada. De repente, uno de los niños cogió al soldadito y lo tiró a la estufa sin que hubiera motivo para ello. Era otra trampa del muñequito negro de la caja de rapé, seguramente. El soldadito sintió un calor enorme, pero no sabía si era a causa del fuego o del amor. Habían desaparecido sus colores, pero nadie podía decir si era a causa del viaje que había hecho o por el dolor. Miró a la bailarina. Ella le miró y el soldadito sintió que se fundía, pero estaba firme, fusil al hombro. Entonces se abrió la puerta y el aire cogió la bailarina que voló hacia la estufa y cayó al lado del soldadito. Las llamas la abrazaron inmediatamente y ella desapareció. Después el soldadito quedó hecho una pasta y a la mañana siguiente la criada encontró un corazoncito de plomo en su lugar. De la bailarina solo quedó la cinta azul, que ya no era azul, sino negra como el carbón.